comienza Red Más Noticias. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de fin de semana. A esta hora, el presidente de la República, Iván Duque, se dirige a los colombianos para pronunciarse sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Escuchamos al jefe de Estado. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. Colombianos, el pasado 11 de febrero, la Presidencia de la República recibió del Congreso el texto del proyecto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz para la sanción presidencial. Este proyecto, aprobado por el Congreso de la República y que desarrolla los principios y aspectos procedimentales de la JEP, surtió el control previo de constitucionalidad por parte de la Honorable Corte Constitucional. La Constitución le otorga un plazo al presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia. Se trata del principio de separación de poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión. Utilicé ese plazo para analizar con cuidado y ponderación este proyecto. Estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a 6 de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República los debata constructivamente. Quiero compartir con ustedes los fundamentos de mi decisión. En primer lugar, no estamos ante un choque de trenes. La Corte Constitucional, corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra. Segundo, todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz, pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una, y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo. Una paz que nos una, para zanjar de una vez por todas las discusiones que han marcado la historia reciente del país. Una paz que nos una, para resolver los justificados temores de un gran número de compatriotas frente a la impunidad y también cumplirles a aquellos que genuinamente han escogido la ruta de la legalidad, a aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones. El gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordiamente por la violencia. La Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, producto de los acuerdos, es necesaria en este esfuerzo histórico e insolayable de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición. Este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones. Para buscar una genuina reparación, el gobierno objeta por inconveniente
el artículo 7º de la ley estatutaria de la JEP, porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera. Frente a una genuina verdad y una genuina no repetición, tenemos que objetar el inciso 8º del artículo 63 y el inciso 3º del literal J del artículo 79 de esta ley. El inciso 8º del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz. Quiero dejar claridad en este tema. La tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás. El inciso 3º del literal J del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente, ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe de abstenerse de realizar. Eso genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. Se objeta también el parágrafo 2 del artículo 19, que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad. El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo final, es inconveniente, debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la Ley de Procedimiento de la JEP, cuando expresa que la sección de revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países. Objetamos también el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la justicia de otros estados. Colombianos, quise exponer de manera concisa las razones para nuestra objeción por inconveniente en cada uno de los 6 artículos. Cada una de nuestras observaciones busca la mejora y la corrección de la justicia transicional para corregir estos aspectos y avanzar en la construcción de una paz que nos una. No podemos tenerle miedo a abordar estos cambios de manera constructiva y sin ánimo de polarizar. La Honorable Corte Constitucional cumplió con su mandato, se pronunció con respecto a la exequibilidad de la ley. El fuero que me corresponde como presidente
es el de la conveniencia para la sociedad. Y en esa línea presentamos estas 6 objeciones. Adicionalmente, quiero informarle a Colombia que existen al menos 3 aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados y que estoy convencido son necesarios para el país. Para ello, presentaremos al Congreso una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017 que incluya estos 3 puntos que mejoran la Jurisdicción Especial para la Paz. El primer punto es la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia transicional. Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores. En segundo lugar, esta iniciativa de reforma constitucional debe dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios. Por último, este acto legislativo debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de la fecha serán competencia de la justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición. Tan pronto se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso de la República, radicaremos este acto legislativo e invitaremos a los congresistas a discutirlo. Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso de la República. Estamos convencidos de la fuerza y la legitimidad que genera la colaboración armónica entre los poderes. Juntos, la rama ejecutiva, el legislativo y la Corte Constitucional podremos reformar y diseñar una jurisdicción especial para la paz que asegure a todos los colombianos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Colombia. Escuchábamos la locución del presidente Iván Duque sobre la ley estatutaria de la JEP y para analizar las implicaciones de este pronunciamiento, pues saludamos a esta hora al abogado Rodrigo Pombo, analista y columnista. Rodrigo, buenas noches y qué bueno tenerlo con nosotros el fin de semana. Muy buenas noches, Alejandra, y el placer siempre es mío. ¿Cómo les va? Muy bien, sí señor. ¿Cuál es la primera lectura que hace usted a este pronunciamiento del presidente Iván Duque cuando ha dicho que va a objetar 6 artículos de la JEP? Pues Alejandra, lo primero que hay que decir es que el presidente de la República podía objetar esta ley y así lo hizo. Y seguramente lo hizo porque estaba siguiendo el mandato popular del 2 de octubre del 2016, como también el mandato popular que le dieron más de 10.300.000 votos cuando quedó de presidente y juramentó ante los colombianos que para no hacer trizas el acuerdo de paz, para no hacer trizas el acuerdo de La Habana, tenían que hacerse algunos ajustes. Se hicieron solo 6 ajustes, se proponen por parte del jefe de Estado solo 6 ajustes dentro de más de 150 artículos. Ajustes importantes que tienen que ver única y exclusivamente con razones de conveniencia, como lo explicó el jefe de Estado, el presidente Iván Duque, y no por razones de constitucionalidad, como quiera que eso le competía a la Corte Constitucional. Entonces, me parece que el llamado del presidente es consecuente con los votantes, con el poder constituyente primario y sobre todo con una doctrina política que desde el día de la posesión llamaba a la unidad de los colombianos. Tenemos que recordar lo obvio, y es que este país está dividido por y a propósito de los acuerdos de La Habana, dividido nacionalmente, no solo la polarización política entre segmentos políticos, la nación está dividida en torno a los acuerdos de La Habana y lo que quiere hacer el presidente es unirnos, pero para unirnos hay que precisar unos aspectos fundamentales como el de
la extradición, las competencias de la justicia ordinaria en materia del conflicto armado, o como por ejemplo el listado que decía el presidente en relación con las personas que puedan hacer parte y beneficiarse de todos estos beneficios que trae, perdón la redundancia, la Justicia Especial para la Paz. Rodrigo, usted mencionaba ahora el tema de la polarización, entonces ¿qué va a pasar ahora? Porque las posibilidades son que acepten o no las objeciones en ambas cámaras, pero pues como hay tanta polarización en el Congreso, ¿qué cree usted que pueda pasar en el Legislativo? ¿Lo apoyan, no lo apoyan? Alejandra, pues es una lectura que amerita 3 o quizás 4 opciones. Se pueden aceptar todas las objeciones, se pueden aceptar alguna de esas objeciones, se pueden rechazar todas o alguna de esas objeciones, o lo que yo creo que va a suceder es que el Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y soberanas, puede proponer una redacción a estos artículos que fueron objetados por inconveniencia por parte del señor presidente, de tal manera que la decisión no es maniquea, no es binaria, objeto y apruebo, objeto y no apruebo esas objeciones. Yo lo que creo que va a pasar en un Congreso variopinto es que va a haber una discusión muy democrática, va a haber una discusión con unas relaciones y unas circunstancias políticas muy distintas. Acuérdese que una de las particularidades de este gobierno liderado por el presidente Iván Duque tiene que ver con la corrupción, y él no está dispuesto a sacrificar su bandera anticorrupción para lograr unas mayorías en el Congreso para que le aprueben sus objeciones, nada que se le parezca. De hecho, en la locución que acabamos de ver, lo que ha dicho claramente el presidente es: si el Congreso de la República no me acepta estas objeciones, yo cumplo el mandato del Congreso. Rodrigo, y si la columna vertebral de los acuerdos con las FARC es la Justicia Especial de la Paz, al modificar esta ley estatutaria, pues estaría modificando entonces los acuerdos de paz. Rápidamente, por favor. No, primero, la columna vertebral no era la JEP, es muy importante y ciertamente se va a preservar. La columna vertebral del acuerdo de paz era el indulto y la amnistía, en donde el Estado, todos nosotros lo estamos cumpliendo a cabalidad. Y segundo, la visión apocalíptica según la cual pues todo se hizo trizas y ahora con estas objeciones esto va a ser el acabose, eso no es así. Lo único que se hace es que todas las ramas del poder público legitimen en aras a la unión nacional este proyecto que es tan importante para el país. Rodrigo, pues como siempre, gracias por acompañarnos y por darnos tantas luces en estos temas. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche, chao. En noticias de Bogotá, la alcaldía levantó la medida de pico y placa que se había impuesto para este fin de semana debido a la alerta ambiental en la capital del país. Sin embargo, para camiones de más de 2 toneladas, esta se mantendrá mañana en la zona suroccidental entre las 6 y las 10 de la mañana. La Secretaría de Ambiente indicó que los niveles de material particulado contaminante en los últimos 3 días se redujeron en un 61%. Desde el viernes, el día que anunció la declaratoria ambiental, la policía impuso 232 comparendos por violación al pico y placa. Debido a que las condiciones de las estaciones de calidad del aire reportaron en la estación más crítica una disminución, hemos decidido levantar el pico y placa extendido para vehículos particulares y motocicletas a partir del día de mañana. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos ahora de lo que pasa en el mundo. A esta hora se completan más de 72 horas sin luz en gran parte del territorio venezolano. Vamos a Caracas con Jorge Luis Pérez, quien nos amplía esta información. Jorge Luis, buenas noches. Alejandra, compañeros, muy buenas noches. Díganos, por favor, ¿cuáles son las principales urgencias que están padeciendo en este momento los venezolanos y qué acciones contempla la Asamblea Nacional?
Efectivamente, 72 horas de sufrimiento para los venezolanos en medio de una crisis que no tiene precedentes en el país. 72 horas, más de 72 horas sin el servicio eléctrico restablecido, y esto, por supuesto, la urgencia inmediata son las personas que pudiesen estarse viendo afectadas en hospitales o en centros clínicos de Venezuela. La Asamblea Nacional de este país, dirigida por Juan Guaidó, a quien reconocen además como presidente encargado, ya está hablando de al menos 17 muertos y dicen que esa cifra pudiese crecer en las próximas horas. El propio chavismo también está reconociendo fallecidos, al menos 2, dijo Diosdado Cabello, aunque está minimizando el impacto que está teniendo esta crisis en el sistema de salud, asegurando que las plantas generadoras de electricidad de emergencia pues están funcionando en un 90%. Eso lo dice el chavismo, pero no es lo que asegura y afirma la oposición desde el Parlamento. Entre tanto, para los venezolanos, para los caraqueños, por ejemplo, el día de hoy hemos visto cómo algunos de ellos nos han confesado que han tenido que botar sus alimentos porque se han descompuesto tras tantas horas de estar en sus neveras sin poder tener refrigeración, y algunos de ellos también han tenido que recurrir hacia manantiales en las montañas aledañas de Caracas para poder surtirse de agua. La preocupación mayor de muchos venezolanos en este momento es que sus reservas de agua se están agotando en sus casas, en sus apartamentos, y mientras no se restablezca el servicio, Alejandra, pues no podrán tener acceso a otros servicios fundamentales como lo es precisamente el agua. Tampoco las telecomunicaciones están funcionando en este momento, por lo que hay muchos venezolanos todavía incomunicados desde hace más de 72 horas. Alejandra. Jorge, pues gracias por el esfuerzo que usted está haciendo para traernos esta información. Nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que suceda en Venezuela. Y en otras noticias del mundo, un avión que se dirigía de Etiopía a Kenia se estrelló durante la mañana de este domingo, poco después de despegar. Los 157 ocupantes de la aeronave murieron en el siniestro. El avión perdió contacto con la torre de control aéreo 6 minutos después de despegar y se estrelló a unos 60 kilómetros de Addis Abeba, capital de Etiopía. Las víctimas eran oriundas de 35 países y en la lista de fallecidos hay una docena de empleados de agencias de la ONU que viajaban para participar en la asamblea anual del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos motivos para celebrar en el canal Red Más, y todo porque ustedes, nuestros televidentes, hicieron posible que a esta casa llegaran 2 de las estatuillas más apetecidas en los premios India Catalina. Buenas noches. País que hace 70 años mató a Jorge Eliezer Gaitán. El programa La Tele Letal de Red Más obtuvo la estatuilla India Catalina por mejor programa de entretenimiento. Nuestro director Juan Lozano y Gabriel de las Casas, director de contenidos, recibieron el galardón en nombre del equipo. Tenemos que hablar con Gabriel acerca de esta situación. Estamos consolidando todos los días con el trabajo de mucha gente un canal que ofrece productos exclusivos, un canal que ofrece entretenimiento, diversión, conocimiento, un sistema informativo independiente, un canal que deja un valor agregado, y eso es gracias a un equipo maravilloso que tenemos. Hoy estamos muy felices, es un escalón más en ese camino de consolidación de Red Más. Estamos muy contentos de que la Tele Letal haya ganado nuestro primer India Catalina, del que sabemos que serán muchos más en Red Más. Estamos hechos de muchas cosas y qué bueno que se reconoce el talento de la gente que trabaja con nosotros. La dedicación y el empeño con el que se viene trabajando deja ver que los colombianos apuestan por un contenido serio y responsable. Una segunda estatuilla llegó para Santiago Moure como mejor presentador de programa de entretenimiento. Que se puede reconocer la inteligencia de una persona con solo mirarla. Por ejemplo, déjeme, yo lo miro un rato. La gente inteligente tiene ciertas características físicas, sobre todo. Por ejemplo, pelo largo. Estamos muy contentos de que un tipo como Santiago Moure pueda decir lo que piensa, lo que siente, pero no solo él, todos los colombianos, todos los candidatos políticos, todas las fuerzas diferentes de Colombia puedan tener en Red Más la oportunidad de decir lo que piensan. Y este premio de Santiago Moure refleja eso. En Red Más, la libertad de expresión y la autenticidad de cada producción juegan un papel fundamental, donde se entrelazan los hilos de la historia del país. Para este domingo 27 se cocina un puerco fraude que yo no voy a legitimar manteniendo mi nombre en la carrera por ocupar el solio de Bolívar. Está en el ADN del canal Red Más.
la libertad de expresión, la independencia, que en este país lleno de voces distintas sientan que en el canal tienen cabida, y es además con un abrazo de admiración para Santiago y para todo el equipo fantástico de la Tele Letal. La apuesta es seguir trabajando con la originalidad que caracteriza los formatos de los programas que llegan hasta los hogares de los colombianos, quienes son el motivo de forjar contenidos agradables y de interés. Este triunfo es tuyo. Muchas gracias. Y así termina Red Más Noticias fin de semana. Ustedes sigan conectados a nuestras redes sociales y estén siempre informados en www.redmas.com.co. Quédense a continuación con Amparito Castilla en hashtag. Como siempre, a ustedes, gracias por su compañía. Feliz noche. Chao.